Cristo ha resucitado. Cristo está con nosotros, está en medio nuestro. Esta es nuestra convicción y nuestra confesión de fe y de esperanza que estamos haciendo en esta Pascua 2020. Cristo está entre nosotros, está en el mundo presente, está junto al Padre intercediendo por nosotros, pero no nos dejó solos. Él dijo también: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces se trata de descubrirlo en el camino de la vida, como pasó con los discípulos de Emaús. Ellos iban a su casa, en realidad se volvían como derrotados, desesperanzados. El camino que habían tomado no era el camino de la vida, sino en realidad el camino que lleva a la muerte. Y entonces, de pronto, aún en esa situación, como todas las situaciones humanas incomprensibles y de muerte, que a veces nos superan de tal manera que no las entendemos, ¿cómo entender desde la fe, desde el anuncio de la resurrección, desde la muerte y resurrección de Cristo, estos momentos difíciles que vive la humanidad? ¿Cómo comprender esta pandemia? Lo primero que tenemos que tener entonces en cuenta es que Jesús está presente y que a partir de toda situación lo podemos encontrar, también desde el dolor y la frustración, porque Jesús está y también se pone a nuestro lado en el caminar. Él está en nuestra vida, siempre está al lado nuestro. ¿Lo sabemos ver? ¿Cómo verlo? ¿Cómo experimentar su presencia? Fíjense que la Eucaristía que nosotros celebramos y que es presencia viva de Jesús, esa presencia a veces no llega a calar hondo en nuestro corazón. Puede pasarnos que en nuestras misas dominicales no terminemos de encontrar a Jesús, no terminemos de captar su palabra, de recibirla en el corazón y de llenarnos de esperanza. Entonces, ¿cómo se da Jesús a conocer hoy? Y en esta situación que vivimos y en la que vive cada uno personalmente, en cada hogar, en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, se da a conocer Jesús. Lo primero, reconocer la presencia en la palabra. Jesús también, que se pone a nuestro lado, que camina con nosotros, que de pronto también deja que nos expresemos, porque un preludio del encuentro, y está bien que así sea, es descargar nuestro corazón ante Dios. Y si es necesario, a veces también nos peleamos con Él, como el salmista. ¿Por qué me abandonaste? ¿Cómo es esto que está sucediendo ahora? ¿Dónde estás? ¿Estás o no estás? Y Dios quiere que se lo contemos. Y esa catarsis ya es liberadora. Y entonces ahí aparece la palabra, ¿no?, de Jesús, como en el caso de los de Emaús. La palabra que nos anuncia la resurrección y que le da el sentido al sufrimiento y a la muerte. Él abre nuestro corazón y nuestra mente para que comprendamos este misterio de Pascua que se realiza en la humanidad y en cada uno de nosotros. A través de la comprensión de esta palabra, nosotros entendemos también, de alguna manera, lo que nos sucede. Pero sobre todo hay un gesto,
un gesto inconfundible. Vieron que hay gestos que identifican a las personas. A lo mejor uno se olvidó el nombre de la persona, pero tal gesto que ha visto en él lo identifica. Jesús tiene el gesto por excelencia, que en definitiva es el don de su vida, pero es la presencia de Jesús al partir el pan, la presencia en la fracción del pan. Los discípulos que iban caminando habían expresado lo que sentían, Jesús les había ido calentando el corazón, ¿no?, para que comprendieran desde el corazón también, sobre todo, lo que significaba la Pascua de él, y de pronto ellos lo invitan a entrar en casa, lo invitan a compartir la mesa, y ahí en el compartir la mesa el gesto inconfundible, la fracción del pan, el partir el pan. Partir el pan, queridos hermanos, es por supuesto compartir. ¿Para qué se parte el pan si no es para compartir? El pan eucarístico, el pan del Señor, el cáliz del Señor, se comparte. Puede pasarnos a veces que nos cueste reconocerlo o que no lo reconozcamos al partir el pan. Miren, dice el Padre Canta la Mesa, ¿no?, que no lo reconocemos a veces en la Eucaristía porque no partimos el pan con los hermanos. Reconocerlo al partir el pan significa también que nosotros partimos y compartimos el pan con los demás. A Jesús lo reconocemos entonces en los demás, en los más pobres, en los humildes, en los que tienen hambre, en los que sufren, en la fracción del pan. Partir el pan es compartir. Jesús dice las líneas para la nueva evangelización, un documento del episcopado argentino de hace mucho tiempo, pero muy hermoso y también muy actual, ¿por qué no? Dice esta frase, que Jesús ocultó su gloria, la gloria del resucitado, la ocultó en los pobres hasta que vuelva. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En los pobres, en los necesitados, y estamos invitados a partir el pan con ellos. Y quiero leer una frase de San Justino, del siglo II, que nos narra cómo eran las primeras Eucaristías, donde los cristianos se reunían a celebrar la Pascua semanal, ¿no? Entonces cuenta esto San Justino, textual. Al final de la reunión, todos aquellos que tienen bienes en abundancia y lo desean, dan a su voluntad lo que creen necesario. Lo que se recoge se coloca ante quien preside, digamos en el momento del ofertorio, y él socorre a los huérfanos, las viudas y a quienes por enfermedad o los que están en la cárcel y a los peregrinos que llegan de afuera. En una palabra, se cuida a todos los necesitados. Así la Eucaristía es auténtica. Porque la Eucaristía puede ser un gesto vacío. Ese gesto vacío que nos impide a veces compartir con el otro, el rencor, el odio, nos impide celebrar la Eucaristía. Porque comulgar con Jesús y comulgar a Jesús es comulgar y aceptar a mis hermanos. Pidamos al Señor entonces esta gracia, ¿no?, de reconocerlo cada vez más en la palabra, en el compartir y el partir el pan, en los pobres, en los necesitados. Y por último una palabrita.
Bueno, el otro día que fui a la capilla San Francisco, acá en Morón Sur, porque por supuesto está cerrada, habían puesto un cartel, ¿no? La iglesia absolutamente cerrada y con rejas. Entonces en la puerta decía, Cristo ha resucitado, ¿no? Hacía el anuncio. Y decía, bueno, ¿dónde lo encontramos? Está con nosotros. Lo encontramos en el barrio. Lo encontramos en la Galilea. Lo encontramos en la vida. Que Él también nos enseñe el camino de la vida y sobre todo la virtud de la esperanza. ¿Cómo traducimos este Jesús ha resucitado? Lo traducimos en nuestra vida. Lo traducimos, como decíamos, en el compartir y partir el pan y en un camino donde la esperanza nos mueve y nos anima y hace contagioso el anuncio de la resurrección del Señor. Que bueno, que sepamos ser una iglesia así, una iglesia pascual. La iglesia de la Pascua es la iglesia que se hace pobre con los pobres, la iglesia que es para nosotros aquí en nuestra diócesis, que cada día más es como posta de los caminantes. Que la Virgen, la Señora de la Pascua, camine con nosotros.